Bienvenidos a este nuevo programa, nuevo episodio de Estudio Tupa en esta sexta temporada que hacemos con quien tengo a mi izquierda, Emilce. Hola, ¿cómo están? Agustín Cardelo, quien les habla, y estamos llevando adelante esta sexta temporada con una propuesta muy innovadora. Innovadora, el streaming. Estamos acá como muy tranquilos, como relajados. Sí, este formato así medio streaming, casual. Bueno, los que ya vienen siguiendo la temporada ya lo sabrán. Pero en esta sexta temporada estamos intentando hacerles entender, traerles a ustedes la relación que tiene la Universidad Nacional de Cuyo con la comunidad, que no es simplemente ir a estudiar, sino que también hay un abanico de posibilidades donde podemos conectar y crear comunidad. Sí, totalmente. No solo un abanico de posibilidades, sino actividades, recreación, un montón de aristas en las que uno puede incursionar y que entendamos en comunidad y a nivel más amplio, si querés llevarlo, no sé, a nivel provincial, de que uno puede formar parte de la UNCuyo de un montón de maneras distintas. Es increíble y muy amplio. Exactamente. Bueno, como un poquito ya sabrán, este programa lo estamos haciendo desde la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Cuyo, que es parte del taller de producción televisiva. Sí, también con todos alumnos. Un trabajo intercátedra de arte y diseño digital y también una participación de la cátedra de semiótica. Es un laburo entre mucha gente, muchos compañeros que están atrás en el equipo de producción, así que... Sí, lo pensamos, ¿no? Y decimos, estamos haciendo un programa que hace comunidad y esto es un poco parte de ese trabajo también que esconde atrás, que no se ve por ahí. Sí, totalmente, muchos técnicos ayudando, los profes, un montón de gente atrás para el espacio que nos prestan acá, o sea, estamos en Señal U. Sí, así es, desde Señal U llevando adelante el programa. ¿Y querés saber de qué vamos a hablar hoy? Quiero saber, contame. Mira, vamos a hablar de deporte en la UNCuyo, en la universidad. Pero tipo, ¿que vamos a jugar todos o cómo? No, vamos a hablar y tenemos invitados en la mesa. Bueno, yo pensé que ya me tenía que parar. No. Vamos a hablar de deporte en la universidad y para eso, ¿querés que presentemos a los invitados que tenemos en mesa? Presentemos, por favor, a nuestros invitados. Hoy nos acompañan para explayarnos y acercarnos un poco más a esto, Victoria Palero y Miguel Escobar. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. No hay de qué. Les comentamos, Victoria es deportista y psicóloga deportiva y Miguel Escobar es profesor de educación física, trabaja principalmente en el área de deportes federados, ¿puede ser? Sí. Ok, perfecto. Empezamos bien. Empezamos bien. Sí. Ya para ir empezando, vamos a ir rompiendo el hielo con algunas preguntas. Por ejemplo, para vos, Victoria, ¿cuál es exactamente el rol de una psicóloga deportiva dentro de un equipo o de la universidad? Bueno, el rol del psicólogo es acompañar en los procesos, ¿sí? Muchas veces creemos que un equipo es vestir la misma camiseta y hay mucho detrás, los profes lo saben bien, hay muchas personalidades, hay diferentes edades, entonces el rol del psicólogo deportivo es acompañar a los deportistas, ¿sí? A los entrenadores, también trabajamos con padres y con la parte institucional como dirigentes, ¿sí? Y acompañar ¿para qué? Para tratar de apuntar al mejor rendimiento, ¿sí? Pero también cuidando a la persona que está detrás, ¿sí? Muchas veces que a veces queda olvidada por el rendimiento mismo. Exactamente. Sí. Es como un nexo por ahí, es como la parte como un poquito más humana de por ahí de esto que se piensa que uno sobre todo cuando uno es federado, ¿no? Que tiene como un rendimiento para llegar a tal y tal cosa, está como esa parte que los colabora. Totalmente, es parte del rendimiento, porque como el deportista entrena la parte física, la parte técnica, la parte táctica, tiene que entrenar la parte mental, ¿sí? Porque si no, a veces llega el momento en el que está entrenando y entrena muy bien y después en los partidos no rinde o no puede poner en práctica todo eso que sabe hacer por la presión, por los nervios, por la confianza. Entonces hay algunas variables que nosotros les llamamos las variables mentales que influyen en este rendimiento. Algo que me llamó la atención que nos acabas de contar es que trabajan también con los padres
¿Desde qué edad los chicos, me imagino desde los chicos que son más pequeños, arrancan a tener un acompañamiento psicológico? Porque me imagino que ellos por ahí se acercan al deporte de una forma lúdica, de juego, y que quizás hacer el clic de decir estoy compitiendo es algo raro. Sí, de a poquito la psicología va entrando en el deporte. Pensemos que quizás antes de la pandemia era mucho más invisible, Sí. y a partir de la pandemia, a ver, el Dibu salió a decir por todos lados que trabajaba con su psicólogo, entonces de a poquito los deportistas han empezado a mostrar, ¿sí?, ese trabajo invisible, que no es solamente la psicología. A ver, la parte del entrenamiento invisible tiene que ver con el descanso, con la alimentación, con la hidratación, con un montón de aspectos que quizás no se ven en la cancha, pero hacen a la calidad. Entonces, nosotros trabajamos en función de la demanda del club, del equipo, ¿sí? Entonces, lo ideal es entender que como entrenamos a los deportistas, también tenemos que entrenar a los papás, porque hay muchos papás que acompañan, pero no han sido deportistas, o que sí han sido deportistas y quieren que sean mejor deportistas. Entonces, a veces también los papás tienen muchas expectativas sobre esos niños que quizás tienen 5 años. ¿Quién no quiere tener un Messi en la familia? Entonces ya, ¿no?, lo están presionando para que elija una camiseta o cosas, y a veces dejar como que conozcan los deportes, como hablábamos hace un ratito, decir, bueno, a veces es importante que un niño conozca todos los deportes que hay para que después se pueda apropiar del que le gusta, de donde se siente seguro. Claro, por ahí la presión de los padres en esos momentos de la vida de los chicos es un poco compleja. Sí. Pero bueno, pasando un poquito, Miguel, vos sos profe, pero en algún momento fuiste deportista. ¿Cómo inició tu vida en el deporte? Sí, fui deportista. En el club de la universidad, yo vengo de los 9 años. Tengo 56. Hace un montón. Toda una vida acompañándote a la universidad. Porque cuestiones de comodidad, mi papá trabajaba acá en el parque, entonces me traían al club y mi vida se desarrolló en el club. Mis amigos, y estando tanto tiempo, bueno, y no era bueno en ningún deporte, entonces pasé por prácticamente todos los deportes del club. ¿Y cuál fue el que más te gustó? Y el softball. Ajá. El softball creo que terminé jugando, después bueno, ya me hice adolescente, ahí sí, ya me alejé un poco del club, en esta rebeldía, ¿viste? De todos los días del club, bueno, ahí un poco. Y después volví como docente al club a trabajar. Exactamente. Y en este momento, ¿qué funciones desarrollas? Trabajo en el área de deporte federado, también en el área de deporte universitario, pero en el federado trabajo en 2 deportes, en hockey sobre césped y trabajo en softball. Excelente. Soy entrenador de hockey de divisiones menores, y en softball también entreno divisiones menores, pero coordino el área. Perfecto. Otra pregunta para vos, Victoria. ¿Y qué te llevó qué te motivó, mejor dicho, a especializarte en la psicología deportiva? Mira, el deporte siempre fue pilar en mi vida porque la familia era deportista, y creo que todas las fotos que tengo de la infancia son con una pelotita de algo, ¿no? Así que, pero ¿qué me pasaba a mí en la facultad? Que yo decía muchos temas que iba viendo, yo los llevaba a lo que vivía, el deporte, la presión, el trabajo en equipo. Yo estudiaba laboral y hablaba de los trabajos de equipo para una empresa. Y yo decía, no, esto es para un equipo, me sirve. Hasta que después, en 4º año, me enteré que existía la psicología del deporte, porque en ese momento, en la facultad que yo cursaba, no existía un área. Entonces, bueno, empecé a armar mi tesis ahí, y empecé a ver que mis 2 pasiones se unían, ¿no? Después empezó a haber más oportunidades de especialización, porque apareció una diplomatura. Me tocó hacer las prácticas en psicología del deporte, y la facultad en la que yo cursaba no había. Entonces yo había entrenado mucho tiempo en Loncuyo, era deportista de Loncuyo, y hablé con el rector de la facultad, todo, logramos hacer un convenio para poder hacer las prácticas ahí, y generamos vínculos desde otra facultad. Entonces a mí la Uncuyo me ha abierto las puertas en lo deportivo y en lo profesional, así que Impresionante. sí.
Y Qué qué lindo. bueno eso, los vínculos y las extensiones esas de de la universidad en general te hayan permitido también. Claro, que se haya podido charlar y decir, che, Sí. la verdad que quiero hacer esto, me gustaría formar parte de esto, pero no tengo el espacio, ¿se podrá? Y dijeron, ¿sabes que sí se puede? Sí, sí, sí. Sí, ahí agradecerle también porque hubo profes de la UNCULO que, che, pero acá yo tengo deportistas que necesitan. Claro. Entonces, de ahí surgió todo. Una profe de patín artístico que fue una de las primeras que me habló. Después trabajé con handball, con hockey también trabajamos. Claro, había una Con mi equipo. necesidad. Una vez estuvimos con un equipo mío Sí, de sí, sexta, sí, sí, o exacto. séptima. Entonces, justamente esa apertura es genial. Y de la experiencia como deportista era, che, a mí me hubiera encantado tener las herramientas que hoy tengo, que hoy conocí en los libros, pero que a la cancha no llegan. Entonces, mi objetivo es esto, chicos de 7, 10, 15 años que empiezan a tener esas herramientas que sí, en los libros suenan re bonito, pero después si no lo sabemos aplicar o llevar a la cancha, ¿de qué sirve? Exactamente. Exactamente. Ahora, partiendo obvio de estas preguntas que surgieron así medio a modo de disparador, tenemos el testimonio de Sebastián Villa, que es coordinador de deporte universitario. Ahí vamos a verlo. Mi nombre es Sebastián Vida, yo soy coordinador del deporte universitario de acá del Club de la Universidad de Cusco. La oferta que tiene acá para los estudiantes universitarios, nosotros los tenemos divididos en deporte federado, deporte social y el deporte universitario. Yo voy a hablar del deporte universitario, que es el deporte en el que estoy a cargo. Tenemos el programa de la actividad física saludable, que es para los estudiantes universitarios, en donde ellos vienen y cursan dentro de sus materias y de su currícula. Después están los PAF, los programas de actividad física, que es una materia optativa que también tienen las facultades y vienen y realizan actividades deportivas, recreativas, el bienestar saludable, etc. Después tenemos las competencias deportivas, que son justamente distintos deportes que se realizan para estudiantes universitarios y en donde después tienen alguna competencia con distintas universidades de la provincia de Mendoza, las competencias interuniversitarias, y en algún momento los Juegos Universitarios Argentinos, que es en donde se compite con las distintas universidades del país. Los estudiantes pueden participar de todas estas actividades que yo mencioné anteriormente de manera muy fácil. Digo, hay que asociarse, en caso del estudiante universitario, asociarse en el club. Muchas de estas actividades no tienen ningún costo extra, te diría que casi su totalidad. Pueden preguntar o en la página del club o en las redes, ver cuáles son los días y horarios de estas actividades. Un sistema de becas que estos estudiantes universitarios que realizan alguna disciplina federada y en donde se tabula con todos los que quieran participar de estas becas, se les da un monto económico mensualmente para que ellos puedan desarrollar justamente sus actividades deportivas y académicas a la par. No tengan que elegir entre una y otra, sino que puedan transitar la vida deportiva y académica de la misma manera. Bueno, ahí de la mano de Seba estábamos viendo un poquito de las cosas que tenemos que saber si ustedes tienen ganas de participar dentro del club. Sí, muy claro también en el testimonio y abriéndole las puertas al estudiantado más que nada a que si quiere participar, si quiere ir al club, lo que sea, que están las puertas abiertas. Hay un montón de posibilidades. Sí, en base a lo que nos decía el testimonio, ¿cómo sienten ustedes, les digo a los de la mesa, acompañar a deportistas que también estudian una carrera, que son estudiantes? ¿Ven un desafío distinto en ese tipo de deportistas? A ver, creo que tienen un desafío extra, pero también depende los objetivos con los que hagas el deporte, ¿no? Porque hay deporte recreativo, hay deporte competitivo. Entonces también a veces si el deporte es más competitivo requiere de más tiempo, pero es muy posible, ¿sí? Hay que asumir que son dos carreras las que elegís porque la carrera deportiva implica, como en la carrera es el estudio, bueno, en el deporte es el entrenamiento, entonces implica viajes, implica competencias, pero se puede, ¿sí? Ahí es importante saber equilibrarlas, ¿sí? Y con estas patitas que hablamos antes del descanso, de la alimentación, pero es muy bueno en cuanto a que si no lo querés hacer de manera competitiva, que lo puedas hacer de manera recreativa, porque a veces esto libera la mente. Muchas veces cuando estás estudiando uno se empieza a bombar, ¿no? Y se empieza a poner ansioso, se bajonea, bueno, y el deporte ayuda a regular muchas emociones y esto, el aire libre, el movimiento, ayuda mucho. Está como, perdón, ¿no? Está como instalado que si uno estudia tiene que dejar de hacer deporte. Y a lo mejor no es dejar de hacer deporte, sino es manejar diferente, no sé, las intensidades, los ritmos, los tiempos.
Pero sí entiendo que, por lo menos para el deporte federado, en situaciones competitivas, aunque sean del mayor rendimiento o el menor rendimiento que uno tenga o que tenga la provincia o el equipo, es necesario que la institución acompañe. Nosotros trabajamos, como dijo Sebastián, en las Olimpiadas interfacultades, y este año estuvo dentro del calendario académico. Pero sucedió que muchos docentes no sabían y ponían fecha de examen, los chicos no podían venir a competir porque tenían un examen, entonces, y el profesor o la profesora, bueno, elijan, no sé, ya son grandes, son adultos, ustedes deciden. Entonces, no vamos a ir a jugar porque mi equipo no se presenta porque hay 3 que rinden un examen. Entonces, es muy importante que haya voluntad por parte de las instituciones, más allá de lo que diga, digamos, ¿no? Tan importante que dice la rectora, nuestra rectora, que para que esté dentro de un calendario académico, sino que la institución y la parte más pequeña de la institución acompañe en ese último eslabón, ¿no? Que es el docente, que es el profe. Lo mismo para el lado de deportes. Nosotros con absoluta flexibilidad, bueno, a ver cuándo puede jugar tu equipo, a qué hora terminan de rendir, a las 5, bueno, a ver si podemos, el otro equipo a qué hora pueden venir a las 5:30, si llegan, sí, bueno, listo, reprogramamos. Incluso existe una ley deportiva que cuando vos empezás a sos selección de un club, sos selección provincial y vas a representar a una institución, bueno, hay una ley de deporte, que esto también está bueno, que se sepa. ¿Y por qué? Porque a veces se superponen las cosas y a veces uno le toca elegir, pero también a veces un poquito de paciencia o correr una fecha y hace posible esto de vivir. Y la realidad es que ¿cuántos deportes son profesionales realmente? Si nosotros nos ponemos a ver rugby, básquet, hockey, césped, que son los más importantes fuera de lo que sería fútbol, todos son profesionales. E incluso si nos vamos al fútbol, cada vez el fútbol está pidiendo más educación, ¿sí? River es uno de los primeros equipos en Argentina que ha hecho una universidad, ¿no? En Europa ya hay. ¿Por qué? Porque el deportista, si no, llega con 35 años y lo único que sienten, ¿sí?, es que saben pegarle una pelota. Y la vida sigue después de los 35. Entonces, creo que cada vez se va uniendo más, pero bueno, es entender que no son cosas opuestas, sino que se pueden complementar. Claro, fundamental. Además, esto que mencionabas un poco más temprano, esta articulación entre el estudio y entre el deporte ayuda a que estés como más tranquilo en los dos, ¿no? Siento que cuando uno está estresado por la facultad, bueno, entreno. Y cuando me frustré por el deporte, bueno, bajo un poco los decibeles, me concentro un poco en, no sé, una tarea, un parcial, lo que sea. Como que vas nivelando un poco tu vida. Sí, totalmente. A ver, podemos ver un montón de deportistas que son profesionales y son deportistas de alto rendimiento. Yo he sido selección argentina de 3 deportes distintos y soy profesional y tengo una especialización, entonces pueden ir de la mano. Y la realidad es esa. Yo aprendí en un momento del cursado de que el día antes a rendir a mí me gustaba ir a hacer deporte, porque liberaba toda esa tensión y ya llegaba al momento del examen preparada de otra manera. Exactamente. Una pregunta que tenía también para lo que es la psicología y el deporte. ¿Sentís que siguen habiendo muchos prejuicios en la psicología? O sea, porque, qué sé yo, hasta vos dijiste recién que, no sé, por ejemplo, el Dibu batió o rompió muchos muros que por ahí se veían como, bueno, la psicología es cosa aparte, no se tiene que meter en este terreno. ¿Sentís que sigue habiendo algún que otro prejuicio al respecto? ¿O seguís pensando que, no sé, muchos piensan que es tener un problema, voy al psicólogo y listo, o es necesario, se ha ido poniendo en el calendario de la gente? Creo que todavía sigue un poco si vas, antes era peor, antes era para locos directamente el que iba a psicólogo, ¿no? Sí, ahora es para problemas. No sé quién no tiene problemas de esta mesa, o sea, siempre hay algún problema. Después el tema es, lo importante no es el problema, sino los recursos que yo tengo para hacerle frente. Y ahí creo que la psicología entra en trabajar, que ahí quizás la psicología tendría que haber hecho otro caminito, pero el caminito que hizo primero fue, bueno, ver todos los trastornos, todos los problemas, pero hace años ya la psicología empieza a trabajar desde lo positivo, ¿sí? Y trabajamos desde los recursos. Y justamente en lo deportivo y en lo educacional trabajamos desde el área preventiva. ¿Qué significa? No trabajamos con el problema, trabajamos desde la salud, trabajamos desde el bienestar y desde el querer estar mejor. Siempre va a aparecer un problema y a veces se puede trabajar, porque hay deportistas, por ejemplo, con fobia o con ataque de pánico o con ansiedad, pero
volvemos a esto, un síntoma o algo no te define como persona. Entonces creo que sobre todo en lo deportivo es importante entender que el psicólogo deportivo trabaja desde la salud. Sí, nos pasa, Impresionante. pero nos pasa también que a los entrenadores que uno dice, bueno, esta es excelente acá, esta juega acá, está es perfecto el equipo, y sin embargo va a la cancha y no juegan, no sé, y no pasa nada, y se frustran como equipo, y ahí también intervienen ellos para trabajar no quizá en las individualidades, sino en el equipo, porque sucede esto, es decir, ¿cómo puede ser? Ha hecho goles todo el tiempo, o jugadores que juegan muy bien, o equipos que juegan muy bien en los entrenamientos, y cuando van al partido juegan menos. ¿Qué Claro. está pasando? Y nos ayudan a todos, en realidad. La psicología deportiva nos ayuda a todos, desde el rol del entrenador, al equipo y a las individualidades, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, vamos a compartir ahora el testimonio de Ale Villalba, deportista de fútbol 11, que va a contarnos su experiencia dentro del deporte y cómo le influye en su vida personal. Mi nombre es Allen Villalba, soy jugador acá de la universidad, practico fútbol 11, soy profesor de educación física, también trabajo como profe y preparador físico en distintas áreas, no solamente en el fútbol 11, sino también en el futsal y en el gimnasio. Tuve también la posibilidad de irme a jugar afuera. Antes no era todo tan sencillo como hoy, por temas familiares, el estudio y demás, pero bueno, siempre busqué la manera de poder hacerlo. Y al día de hoy lo sigo disfrutando como aquel niño que empezó a los 4 años. Trato de que todo se amolde también a mis horarios de entrenamiento, pero sí, tenés que dejar cosas de lado. Me ha pasado de no poder juntarme con amigos, dejar de lado cumpleaños familiares, reuniones familiares. Por ahí uno lo piensa y dice, está bien en hacer esto o no, pero después el deporte también te da su cosa linda, que después decís, bueno, valió la pena y es necesario por ahí dejar algunas cositas de lado. Me encanta entrenar, soy un enfermo en el entrenamiento y le buscaría las 1001 para hacer lo que sea, porque nada, soy profesor de educación física, me dedico a eso, me encanta el deporte y como toda la vida lo hice y teniendo hermanos mayores que lo hicieron, que fueron mi ejemplo, lo haría sin duda. Qué Muy lindo, claro, che. sí, muy claro y directo. Por ahí un poco linkeando lo que decía el testimonio, Miguel, ¿sentís que tu rol de profesor y tu vínculo con los alumnos, qué aportan en tu vida más allá de esa satisfacción de, no sé, deportiva? Esto va a ser poco técnico, digamos, pero para mí es uno de mis buenos momentos del día. Entrar a la cancha con las niñas, a entrenamiento, y recibir su cariño, o en softball también con divisiones menores, no sé, es un muy buen momento. Después es como que no hay nada fuera de la cancha, nada, no hay celular, no hay nada. Claro, Ya, una eso es increíble, desconexión. ya para mí es increíble. La burbuja, ¿no? Sí, estoy ahí, después salgo, hay 2000 mensajes, no me atendiste el llamado. Bueno, sí, está bien. Es eso, ¿no? Más allá de que lo haya elegido, ¿no? Porque uno puede elegir la profesión, etcétera, y después ir por otros caminos. Pero, o sea, es más humano, digamos, que profesional. O sea, es más que un trabajo, un simple trabajo, es un disfrute, está genial. Tiene que ser eso. Y sí, es que Tiene que es ser lo más eso. lindo, es como lo Hay que- ideal, ¿no? Hay que militar para que uno en el trabajo se sienta así. Claro, boludo. Bueno, Victoria, ¿cómo sentís desde este rol de psicóloga que influye este sentido de pertenencia en un grupo al desarrollo de las actividades de los chicos en su día, en su entrenamiento? Mira, yo creo que es clave porque el sentido de pertenencia es importante. Somos seres sociales y sentirnos parte nos hace sentir valorados, mirados y también nos hace sentir responsables, ¿no? Porque a veces si yo no vengo a entrenar sé que quizá otro se baja. Entonces muchas veces el ser equipo o el ser parte de, ¿sí? Nos da ese sentido de pertenencia. Y también linkeando con esto que hablábamos al principio de que el club va más allá, hay un área que es las inferiores, la adolescencia, donde también es clave el deporte, ¿no? Porque como ahí decía, hay muchos momentos donde se perdía juntadas familiares, los amigos, donde
la adolescencia y la adultez joven, la amistad es lo más fuerte, ¿no? Porque uno se empieza a alejar de la familia y se empieza a acercar, sí, a esa familia elegida que son los amigos, pero no todos te entienden, porque muchas veces, no sé, tus compañeros de curso, vos le decís que no podés juntarte para hacer el trabajo práctico que tenés que, no sé, entrenar. El sábado no podés juntarte a la noche porque al otro día tenés partido. Te va alejando a veces, o te haces esto, enfrentarte a tener que decir no, 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 que no te pasa a veces con tu equipo. ¿Por qué? Porque tu equipo mismo te dice, che, no, nos salgamos, o nos juntamos y nos quedamos en una casa y nos dormimos temprano. Entonces, la parte social, ¿sí? Ese sentido de pertenencia que te da el compañero en las etapas, ¿sí? De la adolescencia son fundamentales, y creo que en eso el club va mucho más allá de los universitarios, y eso está buenísimo. Sí, también por ahí observar, bueno, uno cuando entra al club ve que está el buffet, que tiene mesitas, que qué sé yo, que por ahí en eso los chicos charlan un poco, se cuentan un poco las cosas, y eso también los ayuda en ese sentido. Sí, es más, vas al club y hay chicos que no están entrenando y se quedan con los amigos un rato y se pasan horas en el club, porque es un lugar donde están contenidos, donde se sienten bien, donde van a hacer el deporte, pero también pueden a veces, no sé, veo jugadores de hockey que juegan un rato a la pelota, o se quedan tomando mate, o van a ver a otro equipo, ¿sí? Porque ser de la Uncuyo justamente a veces te gusta ver cómo están jugando un partido, bueno, a ver, y te quedás y te conectás y conoces otros deportes. Sí, qué lindo. No es solo que juego al softball, también soy de la Uncuyo. Claro. Soy del club. No, y pensar al club de la Uncuyo, y bueno, los clubes en general, es como un ámbito social. O sea, más allá de un lugar en donde uno va a practicar un deporte, lo que sea, siempre son los clubes. Te tiene que contener. Sí. Yo tengo una hija de 16 años, juega al vóley en la U. Y bueno, ya muchas veces estudia o va antes o tiene, qué suerte, dice que tengo 1 hora o 40 minutos entre físico y técnico, entonces aprovecho para hacer tareas. Claro. Y está ahí en la cantina haciendo tareas. Y arman una mesa y están varias jugadoras, porque a todas sus compañeras le coincide, y no están charlando a lo mejor de otra cuestión, solamente cada una está concentrada ahí haciendo su tarea. Pero están juntas. Y Claro. están en Pero es el lo club. que genera, digo, el club, ¿no? Sí. Esto Sí. de decir. Y también creo que nosotros, los entrenadores, los docentes, también tenemos que ser en este punto personas que ayudamos en esta situación. Me ha pasado como entrenador de hockey, de chicas en edades de 15 años, de ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa ahí, profe? Lo que pasa es que hoy es la sesión de fotos de mi mejor amiga. Y bueno, anda. Claro. Pero voy a faltar al entrenamiento. ¿No vas a ser mejor jugadora si vas a la sesión de fotos? Sos feliz y nos vemos el martes. Claro. Y vas a entrenar contenta, que no faltaste Claro, con, si con no ese compromiso. vas a venir sin ganas, sin querer estar. Y a veces eso, digo, los entrenadores tenemos que entenderlo y no, acá se entrena igual, aunque llueva o aunque tengas sesiones de fotos. Listo. Claro. No, sí, por ahí desconectar un poco y hacer que no sea como una exigencia, sino que sea un lugar donde vos vas a disfrutar y a pasarla bien. Y que sirva como una desconexión también del resto de la vida en general. Sí. Un poquito de la mano, antes de introducir el testimonio, te hago una pregunta, Victoria. ¿Cómo trabajas vos con los grupos para que esas experiencias fortalezcan la motivación y, bueno, no generen trabas, desmotivaciones? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen mucho, o a veces vienen a buscar la charla motivacional, ¿no? Claro. Ajá. Y lo más curioso es que suelen venir a último momento. Nosotros decimos no somos ni bomberos ni magos, Claro. ¿no? Pero muchas veces vienen, darles una charla motivacional. Y llegaron hasta la final, motivación no les falta. Quizás podemos trabajar la confianza, el ser equipo, la comunicación, otras cosas. Entonces a veces creemos que con una charla es suficiente, y tenemos que entender que es como decirle al deportista, bueno, anda hoy al gimnasio que vas a tener más fuerza, ¿no? O vas a tener más reacción. No, pará, esto es un proceso. Entonces, entender eso, ¿por qué? Porque si no, después queremos resultados, queremos que los chicos disfruten, y tomemos el disfrute que no es no tener presión, donde hago lo que quiero, ¿no? El disfrute en el deporte es distinto, es donde yo
como decías, estoy acá, estoy en el presente y no importa, yo doy mi máximo, que no a veces es el 100% porque no estoy al 100% hoy. ¿Por qué? Porque fui a la facultad, porque estoy estudiando, tengo un parcial mañana. Bueno, y doy lo que puedo, ¿no? Entonces, entender también desde ahí. Entonces, lo recomendable es que busquen, sí, ese apoyo, pero no así como para una charla, porque es como decirle, bueno, vamos a practicar, vamos a entrenar hoy y después Que no es un vamos a ibuprofeno, improvisar. Claro, vamos a improvisar después del partido, ¿no? Claro. Entonces uno le puede enseñar herramientas, pero si esas herramientas no las incorporas, no las entrenas, ni te acordás después en el momento donde más lo necesitas. Entonces es algo que hay que ir incorporando, así como incorporás la técnica, ¿sí? O así como incorporás la lectura de juego. Bueno, todo eso se va aprendiendo a través de los encuentros. Muy interesante y real. O sea, esas herramientas psicológicas o Exactamente, de y que apoyo, no es, esto es lo que decía Miguel, no es un ibuprofeno, es un proceso. es un proceso, totalmente. Pasamos con el siguiente testimonio, el de Jimena Arancibia, jugadora de handball, que nos cuenta su experiencia como deportista. Ahí venimos. Soy Jimena Arancibia, juego handball acá en la Universidad Nacional de Cuyo. En la universidad he competido en un montón de lugares, hemos viajado por todo el país, hemos viajado a Brasil, a Colombia y con la selección mendocina en varias categorías. Hay que modificar varias cosas, siendo madre, más todavía. Siempre hay que acomodar horarios para entrenar, sobre todo porque hay que entrenar ya a la edad que yo tengo, hay que entrenar un poquito más, hay que hacer un poquito más de gimnasio. En la pandemia, cuando no podíamos entrenar, no podíamos hacer deporte de conjunto, yo hice funcional. El deportista siempre trata de estar en movimiento, siempre trata de hacer algo. Si no es el deporte que hace, va a salir a correr, va a salir a hacer algo. Es muy difícil quedarse quieto. Tal cual, no, sí, no, es complejo quedarse quieto, ¿ah? Por ahí linkeando un poco lo que son el deporte y por ahí cargas extra de Los de desafíos. desafíos, claro, no sé, por ejemplo, en los estudiantes épocas de exámenes. ¿Cómo, por ejemplo, vos, Miguel, cómo equilibrás esas presiones, esas por ahí cosas extradeportivas y lo deportivo, todo ahí en medio, en una media ensalada de emociones? Se trata, pienso yo, por lo menos, recién pensaba mientras hablábamos, que digo, quiero ser el mejor entrenador de los mejores que he tenido, o sacar lo mejor de mis mejores entrenadores, y no repetir cosas que no me gustaban de otros de entrenadores que tuve. Y en este camino aparecen estas cosas, o esta pregunta, ¿no? Yo entiendo que, vuelvo a decir, hay situaciones que creo que son más importantes. El objetivo es ganar el domingo, el sábado. No sé, ¿es salir campeón? Sí, no sé, no estoy seguro. Creo que el objetivo no lo pongo yo, lo pone el equipo, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, esto es lo que tenemos. Y si en esto que tenemos es chicos que trabajan, chicos que estudian, chicos que no pueden dedicarle al 100, que tienen problemas económicos para llegar o para comprarse material deportivo o material personal, bueno, esa es la realidad. Y a partir de esa realidad hacer la construcción y del objetivo, de a dónde queremos llegar. Claro, Entonces, exacto. digo, ser empático, bueno, me sale esa palabra, digo, bueno, tengo que ser más empático. Digo, será eso, ¿no? Ponerme en el lugar de él y ver qué es lo que le cuesta. Yo tenía un jugador que de la Valle, él estudiante de la universidad, pero todos los días a las 6 de la tarde tenía que ir a buscar a su hermana porque estaba a cargo de su familia del colegio, en la Valle. Entonces agarraba la moto, se iba, estaba acá, se iba, llevaba a su hermana del colegio, la sacaba, la llevaba a la casa de no sé quién, volvía a la universidad a entrenar. Wow. ¿Qué le puedo pedir más que un aplauso de todos los demás? Sí, me fue un ejemplo 1000 veces. Y sí ser muy claro con él. Mirá, bueno, cuando estemos con un tema de rendimiento, claramente tu rendimiento es menor. Y sentirte orgulloso de que tu rendimiento es menor porque es por algo muy importante. Exactamente, bueno, ahí vemos cómo el entorno, no solo las cosas personales de uno, sino cómo la vida te va condicionando en tu rendimiento. Un poco de esto tenemos un último testimonio de Micaela Marzone, que nos va a hablar de cómo influye la vida personal en su deporte, en su día a día. Micaela Marzonet,
tengo 22 años, soy jugadora de handball de la Liga Femenina de la Universidad Nacional de Cuyo. Tuve la oportunidad de competir, compito a nivel provincial con el club en la Liga Mendocina, en torneo Apertura y Clausura, y a nivel nacional con las selecciones de Mendoza. La vida del deportista es una vida, y más del deportista amateur, es una vida que siempre requiere de sacrificios. La vida social, la familia, el estudio, pero no sé, yo como la mayoría de los deportistas que estamos acá, nuestra vida se modifica en base al deporte, entonces en los horarios en los que entrenamos solo se entrena y el resto de la vida se acopla a eso, por lo menos esa es de mi parte. No sé si tengo que dejar algo de lado, pero es como el resto de mi vida, el estudio, el trabajo, se acoplan a las horas de entrenamiento y a las horas de partido. El club realmente te brinda un espacio, una contención y un apoyo, por lo menos en la liga de handball, siempre están a nuestra disposición intentando ayudarnos de la mejor manera para lograr tanto en lo deportivo como en lo no deportivo. Actualmente hicimos una recaudación para juntar fondos por un nacional y el club nos prestó el comedor, nos financiaron unos fondos, o sea, el club siempre está a disposición para que nosotros podamos llegar a lo máximo. Qué lindo que, o sea, poder notar en estos testimonios cómo también la universidad está para estar y acompañar en el proceso, ¿no? Sí, más en la voz de una estudiante que decía, yo estoy acá y doy todo por estar en todos los ámbitos posibles y dar lo mejor de mí en ese proceso, que es lo más interesante. Después de más o menos ya todo el recorrido, de ir viendo los testimonios, todo, ¿qué le dirían a algún estudiante que está dudoso de entrar al club, de hacer algún deporte? ¿Cómo sería la recepción por su parte? ¿Qué le dirían a ese chico que está dudando? Que si ya le apareció la duda, bueno, que se siga preguntando, pero que empiece a dar pasos, ¿no? Porque si ya le apareció la duda, bueno, ya no quiere estar en el lugar en el que está y bueno, quizás no sabe dónde quiere estar, pero empezar a caminar, a preguntarse, a descubrir deporte, porque quizás a mí me pasó, yo fui entrenadora en un momento de la UNCUYO y llegaban chicas que no habían hecho deporte nunca y se copaban con los deportes que hay. Entonces la realidad es esto, si te aparece la duda o ir y probar, total, anímate. Sí, no importa la edad, o sea, vuelvo a decir, el club tiene 17 disciplinas deportivas. Es uno de los clubes polideportivos más grandes que tiene la Argentina en cantidad de disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, bueno, hay algo para vos, hay horarios, o sea, vuelvo a decir, nosotros nos toca acompañar en eso, y si tiene la duda, como dice la Vicky, y bueno, dale, vení, acá te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. Los horarios, no va a haber ninguna primera división, digo, porque si alguien tiene 20 años y quiere empezar a jugar un deporte, bueno, y seguramente no va a poder empezar con el torneo. Pero el entrenamiento de una primera división es un horario donde ya no trabajás o no estudiás. Entonces, te esperamos. Sí, de que acá sabés que tenés las herramientas y tenés el acompañamiento de todas partes. Bueno, y para ir cerrando, ¿les gustaría desmitificar algún mito, alguna frase en torno al deporte, por ahí quizás al deporte y la psicología? No sé si se saben alguno y tienen ganas de... Qué bueno, interesante. Pero no empiezo yo. Bueno, arrancó yo entonces. Claro. Mira, no sé si es un mito, pero sí veo que muchas veces en todo el tiempo estamos entre o soy exitoso o soy un fracaso, ¿no? Y poder identificar, una cosa es lo que yo estoy haciendo y otra cosa es lo que yo soy. Porque a veces me va mal un examen y nos empezamos a decir todo lo que somos, y en el deporte ni hablar. Muchas veces esa vocecita interna es muy dura, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces entender que hay mucho dentro de ese espectro, ¿no? Y entender que hay un proceso, hay que aprender, hay que cometer errores para aprender, porque si yo no sé hacer algo, ¿cómo pretendo hacerlo bien? ¿No? Entonces muchas veces yo le digo, ¿cómo pretendés enojarte si estás recién aprendiendo algo? Entonces, no, pero es que me tiene que salir, ¿no? Y entonces yo le digo, vos te enojás por no saber hablar chino. Y me miran todos así, como me están mirando ustedes, y le digo, bueno, pero vos no te enojás por no saber hablar chino. Y no sabés, y tampoco pretendés hablarlo excelente. Entonces muchas veces parece algo fácil, ¿no? Pero la técnica, lo táctico requieren de algo que no es porque me salió una vez tengo que ya saberlo hacer,
¿no? Y ese juicio donde si no lo hago bien, no valgo, si no gano, no valgo. Entonces todo el tiempo estoy poniendo ese valor como persona en juego, lo cual al cerebro lo pone en alerta y entonces me termino anulando, no termino jugando bien, no termino haciendo lo que sé hacer por esa presión que me estoy poniendo yo mismo. Entonces me parece que tenemos que aprender a hablarnos como nos hablan los entrenadores, porque los entrenadores cuando algo no nos sale nos corrige, nos da esa orientación y esa corrección para mejorar en lo físico, en lo técnico, pero no nos agrede. Y nosotros somos los primeros a veces en enjuiciar quiénes somos por cómo jugamos. Yo voy a hablar de una frase que decimos los entrenadores muchas veces, que esto de que somos esclavos de nuestras palabras. Decimos, el que no viene a entrenar no juega el sábado. Que resulta que está todo bien hasta que el que no viene o la que no viene a entrenar es tu mejor jugadora, la que desequilibra. Entonces el resto del equipo te mira como diciendo, y ahora la vas a hacer jugar. ¿Viste? Y uno dice, ay, pero nos falta poco, si ganamos este partido, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces en esto de intentar motivar creamos una confusión mucho más grande, digamos, en el equipo, un malestar en el equipo por decir una frase así tan fuerte y después no poder sostenerla. Claro. Entonces, es como que, los entrenadores tenemos que dejar de ser automáticos para trabajar, ser un poco más racionales, no solamente pensar en entrenamiento si van a saltar por conos azules o por conos naranjas, sino también decir, bueno, lo que yo digo le escala, les llega. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Prepararme para eso también. Grandes frases para lo que es el cierre. Para un cierre. Impresionante. Este programa ha sido una locura. Me re gustó, muy profundo, me encantó. Muchísimas gracias, Miguel, Victoria, por venir, por acercarse y por formar parte de lo que es el Estudio Tupa. Esta temporada que venimos hablando de expandir lo que es la universidad, más allá de las aulas, los pupitres, los profesores, los alumnos, y saber que la Uncuyo es mucho más grande que solo eso. Así que agradecemos a los invitados, a Señalú, a todos los técnicos, a los chicos de producción, y si te parece, y que nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos.